En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes por parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Bienvenidos al episodio 272. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 26 de Filosofía Política, y hoy nos toca el tema de democracia directa. La democracia directa es una forma de gobierno en la que los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones políticas, sin representantes y sin intermediarios. Vamos a hablar del origen y el contexto histórico, los mecanismos de democracia directa, los principales teóricos de la democracia directa, y en el segundo segmento vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la democracia directa y vamos a dar ejemplos contemporáneos. El origen de la democracia directa se remonta hacia la antigua Grecia, específicamente en Atenas, como una forma de gobierno en la que los ciudadanos libres participan directamente en la toma de decisiones, y sin embargo su evolución ha estado ligada a luchas por participación popular, y a lo largo de la historia se convierte en una democracia representativa porque las sociedades se vuelven mucho más complejas y con mucha población que hace inviable la democracia directa. Entonces tenemos los orígenes en la antigüedad, ¿no? En las polis, en la ciudad-estado, en Atenas, que desarrolla el primer sistema democrático que se conoce. Este sistema democrático ateniense se caracteriza por una asamblea. A esta asamblea se la denomina eclepsia, donde todos los ciudadanos varones y libres, que excluye evidentemente mujeres, esclavos y extranjeros, solo ciudadanos varones libres, podían debatir y votar leyes. Y también se sorteaba los cargos, ¿no? Muchos puestos administrativos se asignaban por lotería para evitar la oligarquía. Y también había un tipo de mecanismo para exiliar a políticos corruptos o peligrosos mediante la votación. Esto se llama el ostracismo, ¿no? Ostracismo, que es exiliar políticos corruptos. Entonces, es muy importante recalcar que solo hombres libres podían votar y participar de del desarrollo de la política o de la creación de leyes y consensos. En este sentido, solo el 10% a 15% de la población eran hombres. Entonces había un límite. El 90% era, bueno, el 85% eran esclavos, mujeres o extranjeros, ¿no? Entonces esto quiere decirnos que había cierto tipo de exclusión, ¿no? No era democrático como tal, ¿no? Dependía muchas veces de la esclavitud, ¿no? Porque el trabajo forzado permitía a los ciudadanos dedicarse a la política. Luego tenemos la Edad Media, que evidentemente, aunque la democracia ateniense desapareció con el Imperio Romano, algunas formas de participación directa siguieron persistiendo, como las comunas medievales, donde en ciudades como Florencia o Venecia en el siglo
del 12 al 15 aproximadamente, se tenían asambleas ciudadanas, muchas veces controladas por élites mercantiles, y también en pueblos indígenas, muchas culturas como los iroquenses en Norteamérica practicaban sistemas asamblearios antes del colonialismo, ¿no? Estas asambleas eran muy importantes para el desarrollo de muchas culturas. Entonces, podemos ver que la democracia directa ha estado, en el sentido ateniense, ha estado en todas las partes del mundo, pero yo quiero recalcar que ha estado como una forma de democracia, una forma de gobierno, perdón, mucho más correcta, ¿no? Es como si todos hubiesen tenido la misma idea de una democracia directa sin que se comuniquen las otras culturas ni los otros tiempos, ¿no? Siempre estuvo ahí como un pensamiento innato, por así decirlo, ¿no? Porque cuando ya hablamos de innatismos, nos entramos en un tema muy profundo que no compete hablar el día de hoy. En este sentido, en la Revolución Moderna, hablamos del siglo XVII al siglo XIX aproximadamente, surge el Renacimiento democrático, donde este concepto resurge con revoluciones que cuestionan gobiernos absolutos, ¿no? Hablamos de la Revolución Inglesa en 1649, donde se exigían el voto masculino en las asambleas populares y que éstas sean válidas para la creación de un gobierno, la redistribución, en muchos casos también la creación de leyes que van a regirlos a ellos, ¿no? Luego viene la Revolución Francesa de 1789, que se experimenta primero con asambleas locales, pero Napoleón recentraliza el poder y con otros principios de igualdad, entre otros ideales que hacen que sea más democrático, ¿no? Luego tenemos la Comuna de París en 1871, donde fue un breve gobierno de obreros con una democracia directa, ¿no? Que fue reprimido finalmente por el Estado francés. En este sentido llegamos al siglo XX, hablamos de 1900, pero a inicios de 1847 aproximadamente, donde se adopta un mecanismo de democracia directa con iniciativas populares. Por ejemplo, esto claramente podemos ver con la URSS, este Consejo de Obreros, la Soviet, la Revolución Rusa de 1917, pero se gestó mucho antes, que con ideales evidentemente, que surgieron en asambleas de trabajadores que fueron absorbidas por el partido bolchevique. En este sentido, existen también experimentos como los movimientos anarquistas, ¿no? La Revolución Española de 1936 a 1939 aproximadamente, donde se experimenta con una autogestión en fábricas y comunas rurales. Y llegamos al siglo XXI con nuevas formas y desafíos, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, las plataformas digitales como Decidim en Barcelona o votaciones online en Estonia buscan escalar la participación, ¿no? O Decide Madrid también. Estos experimentos locales son importantes porque reflejan un tipo de participación activa y también sirven para tener una mayor participación en cosas que a simple vista no podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, la construcción de un ejemplo simplista, ¿no? La construcción de un puente en una zona alejada no depende básicamente
de los pobladores, no que digamos que sean 1000 pobladores, ¿no? Sino depende de una mayoría que somos, digamos, 5 o 6 millones. Entonces todos ellos deciden que se construya un puente de esa forma, pero al que ellos participen en la votación para la construcción de un puente les hace psicológica y emocionalmente responsables de cuidar, de administrar bien, de sentir el puente, ¿no? Sentir la construcción del puente. Entonces esa participación activa hace que los ciudadanos también sean más empáticos con la creación de otras obras en otras regiones alejadas de ellos, ¿no? Y evidentemente esto es algo que construye un tipo de participación política, una educación cívica que forma ciudadanos más participativos en la construcción de leyes, estados y todo lo que corresponde a la política, al bien común, ¿no? Entonces vimos que la democracia nunca ha sido hegemónica, pero ha aparecido en momentos de crisis como alternativas a las oligarquías, las monarquías, y su viabilidad hoy depende de innovaciones institucionales, herramientas híbridas que combinen la parte burocrática con la tecnología, y también la educación cívica para evitar populismos y la lucha contra desigualdades que distorsionan la participación, ¿no? Ahora vamos a hablar de los mecanismos de democracia directa, de la democracia directa. Tenemos como mecanismos el referéndum, donde es una votación directa sobre una ley o una reforma constitucional. También la iniciativa popular, donde los ciudadanos pueden proponer leyes si reúnen un número mínimo de firmas. También la revocatoria del mandato, o sea, un procedimiento mediante el cual se puede destituir a un funcionario que ha sido electo antes y que termine su mandato antes del tiempo previsto. Esta revocatoria de mandato es un mecanismo de la democracia directa, y también las asambleas populares, ¿no? Que son reuniones abiertas donde los ciudadanos van a deliberar, van a decidir colectivamente. Y también los presupuestos participativos, ¿no? Donde los ciudadanos deciden directamente cómo se gasta una parte del presupuesto público, como pasó en Porto Alegre y Cusco, ¿no? Donde se participaba en este tipo de presupuesto participativo, donde se va a decidir en qué se va a gastar este año, por ejemplo, ¿no? Este trimestre. En este sentido, vamos a pasar a los principales teóricos de la democracia directa y los vamos a tratar a profundidad. Vamos a hablar de 4: Jean-Jacques Rousseau, Caroline Patenman, Benjamin Barber y David Hume. Bien, con Rousseau hablamos mucho sobre otros temas contractualistas, sobre un poco también de filosofía política antes, de liberalismo, y como vimos, Rousseau es algo completamente disruptivo, ¿no? Disruptivo para su tiempo. Entonces, empecemos con Rousseau. Bien, entonces Rousseau en el contrato social desarrolla una concepción de la democracia directa que se basa en la voluntad general, que refleja el interés común de la sociedad y solo puede ser expresada directamente por el pueblo. Entonces, para Rousseau, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, y cualquier delegación de esta soberanía, como en los sistemas representativos, distorsiona la voluntad general y perpetúa formas de dominación. Su crítica entonces al sistema representativo se resume en su famosa frase sobre el pueblo inglés, ¿no? Cito textualmente: el pueblo inglés se cree libre, pero se equivoca. Lo que es solo durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como son elegidos, vuelve a ser esclavo.
Entonces vemos en Rousseau que la democracia que ejercían los ciudadanos solo se manifiesta en las elecciones, ¿no? Después de las elecciones estos siguen siendo esclavos del parlamento, en los cuales no tienen decisión propia. Para entender la democracia directa de Rousseau tenemos que entender cuatro principales características o claves. Primero, la soberanía popular, donde el pueblo debe participar directamente en la toma de decisiones políticas sin intermediarios que puedan corromper la voluntad general. Luego tenemos la voluntad general versus la voluntad de todos, donde la voluntad general no es la suma de intereses individuales, sino el interés común que surge del acuerdo colectivo y racionalista. Luego tenemos la crítica a la representación, donde Rousseau argumenta que delegar el poder en representantes como en el Parlamento alinea al pueblo, ya que los representantes tienden a priorizar sus propias élites o sus propios intereses, ¿no? Y como última característica es la participación directa, donde la democracia ideal implica asambleas donde los ciudadanos deliberan y deciden directamente sobre las leyes, ¿no? En un contexto de igualdad y de esta virtud cívica. El contexto en el que Rousseau plantea la democracia directa es importante porque habla del pueblo inglés, ¿no? Una comunidad relativamente no tan grande, donde los ciudadanos pueden reunirse y deliberar efectivamente en las salas de baile, las reuniones sociales, entre otros aspectos elitistas, ¿no? Y su modelo tiene que requerir una ciudadanía educada y comprometida, ¿no? Capaz de anteponer el bien común a los intereses particulares. También critica sistemas como el inglés de su tiempo, este sistema inglés donde la libertad del pueblo se limita al momento de votar nada más, quedando luego sujeto a la voluntad de los elegidos, ¿no? De los representantes. Y es importante en la actualidad ver el pensamiento de Rousseau en todo el aspecto contextual, porque la idea de Rousseau va a inspirar movimientos que busquen mayor participación ciudadana, como referendos, asambleas populares, plataformas digitales para la deliberación directa. Entonces su visión enfrenta desafíos en sociedades modernas, complejas y numerosas, donde la representación y la logística dificultan la democracia directa. Ahora tenemos que hablar de Carol Pateman, que defiende la participación directa, pero como una herramienta esencial para la formación cívica y este tipo de empoderamiento ciudadano. Dos puntos clave de su obra de 1971, Participación y Democracia en Teoría, la teoría de la democracia. Pateman critica a los teóricos elitistas de la democracia como Giovanni Sartori, Robert Dank, quien, por justificar el poder de las élites, basándose en la percepción de la apatía e incompetencia de la mayoría de los ciudadanos,
ella argumenta que estas teorías utilizan un tipo de lógica circular, ¿no? Lógica circular, y promueven una visión limitada de la democracia que excluye la participación activa de los ciudadanos. En este sentido, la participación directa es muy importante como concepto para Patenman, porque aboga por una participación en los procesos políticos como un medio para educar y empoderar a los ciudadanos. Ella sostiene que la participación en la toma de decisiones, en este caso políticas, y también en el lugar de trabajo, puede desarrollar un sentido de eficacia política y un tipo de madurez cívica. En su libro, Patenman revisa las teorías clásicas de democracia, incluyendo las ideas de Rousseau, Stuart Mill, porque ella argumenta que estas teorías proporcionan una base sólida para la participación directa y la democracia participativa, ¿no? Y que han sido siempre malentendidas o ignoradas por los teóricos modernos. Patenman también explora la autogestión de los trabajadores y la democracia industrial, utilizando ejemplos como la autogestión en Yugoslavia. Esto le sirve para demostrar o ilustrar cómo la participación en el lugar de trabajo puede llevar a una mayor eficacia política y a una sociedad más democrática, ¿no? Uno de los argumentos centrales de Patenman es que la participación directa tiene un valor educativo a través de la participación. Los ciudadanos pueden desarrollar habilidades políticas, aumentar su comprensión en los asuntos públicos y sentirse más capacitados para contribuir a la vida política en general. Entonces, Carol Patenman es una defensora muy apasionada de la participación directa, pero como un medio para lograr una democracia más auténtica y empoderada. Su trabajo sigue siendo relevante hoy en día en grandes debates sobre la democracia y sobre todo la participación ciudadana, propuestas para que la participación ciudadana se exprese mucho mejor y con más eficacia en los países. Tenemos también a Benjamin Barber. Él básicamente habla de una democracia fuerte, Strong Democracy, donde este libro de 1984, Benjamin desarrolla una idea muy importante que aboga por una forma de gobierno en que los ciudadanos están continuamente involucrados en el proceso político, ¿no? Barber critica la democracia representativa. Se refiere a esta democracia como débil o delgada, porque argumenta que ese tipo de democracia se basa en una perspectiva individualista de los derechos. Y evidentemente, según Barber, la democracia representativa puede llevar a la apatía y a la incompetencia política, ya que los ciudadanos van a delegar su poder y también su responsabilidad, ¿no?, a estos representantes electos, lo que resulta una menor legitimidad en los resultados democráticos. Luego Barber propone el concepto de democracia fuerte, que se define como la participación de todos los ciudadanos en al menos algunos aspectos de autogobierno, ¿no? En la democracia fuerte se basa en la participación continua y deliberada de los ciudadanos en la vida política, y esto significa que
que la política debe convertirse en un trabajo de tiempo completo para los ciudadanos, y deben estar activamente involucrados en la toma de decisiones que van a afectar su vida. Entonces, Barber también aborda cómo se puede institucionalizar la democracia fuerte en el mundo moderno y propone varias formas prácticas de aplicar la teoría de la democracia fuerte en sociedades industriales que son grandes, ¿no? Esto incluye la creación de instituciones y también que fomenten la participación ciudadana, ¿no? Esto es algo aplicativo, instituciones que se asocian con la práctica para fomentar. Luego también podemos hablar de que Barber explora cómo la participación política puede crear un sentido de comunidad entre los ciudadanos, donde la política en este sentido se convierte en una forma de epistemología, donde los ciudadanos aprenden y comprenden mejor su mundo a través de la participación activa. Entonces la democracia fuerte no solo es un medio para tomar decisiones políticas, sino también una forma de vida que fomenta el desarrollo personal y comunitario, ¿no? Barber critica el liberalismo por su enfoque en los derechos individuales y la protección de la libertad negativa, ¿no? Lo que, según él, ha llevado a una privatización de la vida pública y a una disminución de la participación cívica, ¿no? Argumenta que el exceso de liberalismo ha socavado las instituciones democráticas y ha contribuido a una serie de crisis, incluyendo la alienación, la creciente parálisis de las instituciones públicas, el cinismo sobre el voto, la falta de interés de informarse sobre los gobernantes. Entonces, es importante para Benjamin Barber la defensa apasionada de una democracia participativa. En su libro La democracia fuerte resalta siempre esto y hace una crítica a las formas de democracia representativas, ¿no? Barber argumenta que la participación legítima y efectiva es la participación práctica de institucionalizar esta misma participación en sociedades modernas, ¿no? Que lo participativo se vuelva institucionalizable en una sociedad, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto, no? Por ejemplo, podemos proponer, como en distintas partes, este tipo de participación presupuestaria, ¿no? Donde todos los vecinos van a decidir en qué se va a gastar una cierta cantidad de dinero. Y si no se aprueba la mayoría, entonces no se hace aquello. Pero lo que se tiene que rescatar de esto es que hay una participación ciudadana donde ellos van a elegir a dónde va a ir esos recursos, ¿no? Y que se convierta en institucionalizable, o sea, que se convierta en un tipo de consejo o senado donde todos los miembros participen con una votación, o con sus votos o con sus propuestas. Es muy interesante el pensamiento de Barber de esta democracia fuerte. Pero ahora pasemos a David Head. David Head clasifica la democracia directa como uno de los modelos más clásicos de democracia, ¿no? Aunque reconoce su valor normativo, ¿no? También critica sus limitaciones prácticas en contextos modernos, porque ya vimos que estos son amplios, tienen mucha población, muchos conflictos, y esto dificulta que todos logren participar de la política mediante un voto, ¿no? Antes, evidentemente, existían sufragios donde se gastaba mucho dinero, pero hoy en día, descargando una aplicación, dado que todos utilizamos celulares, podemos nosotros elegir votar en esta democracia directa, ¿no? En este caso, David Head, aunque reconoce su valor normativo, también ha criticado sus límites prácticos, ¿no? Head considera que esta democracia moderna se remonta a Grecia, donde los ciudadanos participaban directamente, pero ya vimos que los ciudadanos
o se le consideraba ciudadanos a hombres libres, ¿no? Y solo eran un 10% de toda la población de Grecia. Entonces, hay cierto tipo de debate sobre esto también. Y este modelo se basa en la idea de que los ciudadanos pueden y deben participar activamente en la gobernanza de su comunidad o estado, ¿no? Aunque valora el ideal normativo de la democracia directa, Chet señala varias limitaciones prácticas, ¿no?, en las sociedades modernas. La complejidad y el tamaño de las poblaciones hacen que la democracia directa sea difícil de implementar. La logística de reunir a todos los ciudadanos para tomar decisiones colectivas es complicada, ¿no? Y la delegación de responsabilidades a representantes se vuelve necesaria para la eficacia y la practicidad. Luego tenemos, a pesar de estas limitaciones prácticas, el valor normativo, ¿no? Porque Hebb reconoce que el valor normativo de esta democracia directa es fundamental, dado que este modelo idealiza la participación ciudadana, donde cada ciudadano tiene esta facultad de voz y voto directo sobre las decisiones que van a afectar su vida, ¿no? Y este valor normativo sirve como un estándar contra el cual se pueden medir otras formas de democracia, ¿no? Destacando la importancia de la participación y la igualdad en la teoría democrática. Es interesante, dado que la democracia deliberativa en ediciones más recientes en su obra, Hebb ha incorporado discusiones sobre la democracia deliberativa, ¿no?, que busca aumentar la participación ciudadana en la política y hacer que esta participación sea más informada, ¿no? La democracia deliberativa puede verse como un intento de combinar ideales normativos con una democracia directa y aparte con las realidades prácticas de sociedades modernas, y evidentemente promueve esto una participación ciudadana en un contexto más factible, ¿no? Entonces estos modelos de democracia que David Hebb analiza y que valora a la democracia directa por este ideal normativo de participación es muy fuertemente criticado, ¿no?, por sus limitaciones prácticas en el mundo moderno, pero su análisis sugiere que aunque la democracia directa puede ser no viable en sociedades contemporáneas, su espíritu puede ser capturado y adaptado a otros modelos de democracia deliberativa, por ejemplo. En este sentido, la democracia directa tiene ventajas y desventajas. Podemos ver una de las ventajas, que es que tiene mayor legitimidad de las decisiones, ¿no? Las decisiones políticas son tomadas directamente por los ciudadanos, lo que puede aumentar la legitimidad y la aceptación en estas decisiones. Entonces, cuando los ciudadanos tienen una voz directa en las políticas que los afectan, es más probable que las respeten y los apoyen. Otra ventaja de la democracia directa es que asegura que las decisiones van a reflejar fielmente la voluntad del pueblo. Sin esta intermediación de representantes que puedan tener sus propios intereses o agendas, la democracia directa se ve como una forma en que el pueblo se va a expresar, ¿no? Otra ventaja también es que fomenta la educación cívica. Otra ventaja es la fomentación de la educación cívica, ¿no? La participación directa en la tomada de decisiones políticas puede fomentar una mayor educación cívica entre los ciudadanos. Al involucrarse en el proceso político, los ciudadanos pueden aprender más sobre los temas y desarrollar una comprensión más profunda de los asuntos públicos. Entonces, la democracia directa promueve la deliberación pública y el debate, lo que puede llevar a decisiones más informadas y consensuadas, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de discutir y debatir los temas, lo que puede mejorar la calidad de las decisiones tomadas. Evidentemente, otra ventaja es que va a reducir la corrupción de los representantes, porque va a haber menos intermediarios y va a haber mucho más transparencia, ¿no? Porque la participación directa puede aumentar la transparencia en el proceso político, ya que las decisiones se toman de manera más abierta y pública. En este sentido, también otra ventaja es el empoderamiento ciudadano, ¿no? La democracia directa
va a empoderar a los ciudadanos al darles un papel activo en la gobernanza, y esto puede aumentar el sentido de responsabilidad y pertenencia y fomentar un mayor grado de participación cívica. Evidentemente también puede ser más inclusiva, ya que todos los ciudadanos tienen la oportunidad de participar directamente en la toma de decisiones, independientemente de su estatus social o económico. En ese sentido existen desventajas, evidentemente, porque puede haber la manipulación mediática o un tipo de populismo donde la democracia directa se ve afectada por un tipo de manipulación, ¿no? Los medios de comunicación y las élites pueden influir en la opinión pública y manipular las decisiones políticas a su favor, pero hoy con la tecnología y con el conocimiento profundo que tenemos, es una desventaja menor. Otra desventaja es que no siempre es viable en sociedades muy grandes, ¿no? Porque la logística, evidentemente con la tecnología es realizable, porque no hay excusa para la tecnología, no puede analizar millones de datos sin complicación alguna. Entonces, creo que es también una desventaja diminuta. Evidentemente, el costo es menor, o sea que es una ventaja de todas formas, y el riesgo de decisiones emocionales o de emocionales y poco informadas también es un riesgo menor, porque en la sociedad del conocimiento tenemos nosotros esta perspectiva de que nosotros tenemos la sutileza de estar completamente informados y con todo el conocimiento amplio sobre la toma de decisiones emocionales. Creo que es un riesgo, una desventaja menor también. Entonces, hay muchas más ventajas que desventajas, y en resumen la democracia directa es, por así decirlo, la mejor forma de democracia que podemos interpretar e intentar tener, ¿no? Otro aspecto importante es que en países como Suiza, Bolivia, Italia, Perú, existen referéndums, revocatorias. Entonces, muchas veces en estos países es obligatorio la votación, ¿no? de presidentes. Entonces, no podemos decir que es una democracia directa porque no se participa frecuentemente, pero en países como Suiza sí pasa esto, ¿no? En países latinoamericanos no lo es tanto, ¿no? Evidentemente son ejemplos de democracia directa, Suiza, Italia, por ejemplo, y también podemos ver que no pasa lo mismo en países latinoamericanos, ¿no? Aunque en teoría se diga, ¿no?, que los pueblos indígenas tienen participación fuerte o en las asambleas o en consultas vecinales o presupuestos participativos o revocatorias, en la práctica no se aplica, ¿no? Siempre los políticos buscan que el pueblo no manifieste su democracia directa. Entonces este es el problema que vemos, que vamos a ver. Ahora vamos a pasar a las críticas y los desafíos en la actualidad, ¿no? Que básicamente son menores, como vimos. Por ejemplo, está la crítica de la manipulación de la información, ¿no? Plataformas digitales, redes sociales pueden expandir desinformación, y esto puede distorsionar el debate público y afectar la calidad de las decisiones tomadas por los ciudadanos. Entonces, la propagación de noticias falsas y la manipulación de la información puede llevar a decisiones mal informadas y a una polarización social. Entonces, las redes sociales a menudo crean cámaras de eco donde los usuarios solo están expuestos a la información que refuerza sus creencias, ¿no? Y esto es un tipo de desinformación digital, ¿no? Sin embargo, con ciudadanos educados cívicamente pasaría lo contrario, no estarían expuestos a estas cámaras de eco, sino que serían
los que serían los que predominen, ¿no? ¿Qué tienen que buscar o qué tema tienen que informarse? Otro tema importante es en las críticas actuales la captura por las élites económicas, ¿no? Donde incluso en sistemas de democracia directa las élites económicas pueden ejercer una influencia desproporcionada a través del financiamiento de campañas, lobbies, la propiedad de medios de comunicación, y esto puede llevar a una situación donde las decisiones reflejen más los intereses de grupos económicos poderosos que los de una ciudadanía general. Evidentemente también se va a hablar de manipulación de la opinión pública por parte de élites económicas que pueden poner propagandas o pagar anuncios. Y evidentemente esto no pasaría si los ciudadanos estarían bien informados y tendrían esta conciencia cívica de co-creación de unas leyes que van a regirlos ellos mismos. Y en ese sentido, estas personas tienen la capacidad de ver mucho más allá de lo que se manifiesta por medio de estas élites, ¿no? O mejor dicho, se va a manifestar a consecuencia de que estas élites van a hacer que esto se manifieste. En este sentido va a haber una fatiga participativa también, porque las sociedades donde van a participar ciudadanos no va a ser un poco práctica, no se necesita asociarla con un tipo de digitalización donde los referéndums sean digitales y que se tenga información objetiva de lo que se va a votar y a quién va a beneficiar cualquier ley o reforma que se quiera hacer. Luego tenemos la sobrecarga de decisiones, ¿no? Donde las necesidades de participar en múltiples decisiones políticas puede ser abrumadora para los ciudadanos, especialmente en sociedades complejas con una amplia gama de temas políticos. Y esto puede llevar a una disminución en la calidad de la participación y a decisiones tomadas sin una consideración adecuada. Y también tenemos que hablar sobre las críticas actuales, sobre la complejidad, en este caso la dificultad logística y la falta de experticia, ¿no? La falta de experiencia por medio de otras sociedades que aplicaron esta democracia directa. Podemos nosotros tener una noción más clara de cómo aplicarla a nuestra realidad. En este caso es muy importante esta expertise, pero también existe otra crítica que es la polarización y el conflicto, ¿no? O sea que si vamos a votar de forma directa a todos, va a haber un aumento de la polarización y evidentemente existe algo muy interesante en la democracia directa, es que puede exacerbar la división social, ¿no? Ya que los ciudadanos pueden estar más expuestos a debates y a críticas un poco a críticas, pero también a decisiones controvertidas. En este sentido, esto puede llevar a una sociedad más dividida y a un aumento de conflictos sociales, ¿no? Por eso vimos que Heath, en este caso, específicamente con David Heath, vimos que él estaba un poco inclinado a la democracia deliberativa, aplicando la democracia directa. Recordemos que la democracia deliberativa nos menciona que, si bien no recuerdo, tengo que recordar, evidentemente, la democracia deliberativa se trata de dar argumentos incuestionables, ¿no? Estos argumentos fijos, estos argumentos buenos, que más adelante toda la misma razón nos invitaría a que, aunque no estemos de acuerdo, sea razonable aquella propuesta que se diga. Con David Heath vimos esto, entonces, que puede evitar la polarización. Sin embargo, la toma de decisiones es también muy decisiva, ¿no? Porque las decisiones tomadas directamente por los ciudadanos pueden reflejar divisiones sociales existentes
y puede no siempre buscar el consenso o el compromiso, ¿no? Lo que puede llevar a políticas divisivas y a una mayor fragmentación social. Entonces, aunque la democracia directa tiene este valor normativo bien significativo y que puede empoderar a los ciudadanos, también enfrenta varios desafíos, ¿no? Desafíos y críticas en el contexto actual, ¿no? Donde la desinformación digital, la captura por élites económicas, la fatiga participativa, la complejitud logística, la polarización social, son algunas de las principales, son los principales problemas que deben ser abordados para que la democracia directa funcione de manera efectiva. Muy bien, hemos acabado con el episodio del día de hoy. Cada vez está siendo un poco... Vamos entrando en ritmo, ¿no? Ustedes saben que la filosofía política es algo que no estoy de todo al favor, porque se necesita particularizar en cada país, en cada región, su propia política, ¿no? Y no la occidental. Sin embargo, es importante conocer todo el aspecto teórico, práctico de la filosofía política para implementar nuevas formas de gobierno que nos beneficien a todos. Bien, muchas gracias por escuchar, conózcanse a sí mismos, un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana con la teoría del autoritarismo. Vamos a hablar un poco de Juan Lims y la teoría clásica de autoritarismo. Bien, hasta el día de mañana.